Buenos días, mis amados hermanos. Sean todas y todos bienvenidos a tu programa matutino en comunión con Dios en las mañanas, donde cada día de lunes a viernes estamos impartiendo la palabra de Dios en todas nuestras plataformas digitales. Estamos sintonizando este programa a partir de las 6 de la mañana para que cada uno de nosotros nos demos cita desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, desde cualquier lugar del mundo, para poder comenzar y arrancar nuestro día en las manos benditas y poderosas de Dios. Así que donde quiera que tú te encuentres en este momento, te envío un fuerte abrazo y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo, sobre ti, sobre tu casa y sobre los tuyos, en el nombre poderoso de mi amado Jesús de Nazaret. Todos los días el Padre nos habla a través de su bendita y poderosa palabra. Y hoy no es la excepción, mis amados hermanos. Hoy el Padre nos va a hablar de una manera muy fuerte, de una manera muy precisa, a través del Evangelio de Lucas, el libro de Lucas, capítulo 6, del versículo 6 hasta el 11. Vamos a estar hablando sobre el hombre de la mano seca y vamos a leer la palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Le pedimos al Dios Todopoderoso que sea Él usando mis labios y hablando a través de mí, ministrando nuestros corazones. La palabra de Dios dice así: el hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Amén. Qué palabra tan fuerte y tan poderosa nos está hablando el Padre a través de San Lucas capítulo 6 en esta mañana. Y es que nos está hablando sobre una historia de un hombre que tenía la mano seca, quizá había cogido un resfriado, tenía la mano endurecida, no tenía movilidad, no podía moverla. Quizás las altas temperaturas o las bajas temperaturas pudieron enfermar a este hombre. Quizás este hombre tenía muchísimo tiempo padeciendo de esta enfermedad y por cosas de la vida se topa con Jesús en día sábado. La misma palabra de Dios registra en los evangelios que el Señor no vino a cambiar la ley o los profetas, sino a darle su forma definitiva. El Señor vino a ponerle ese punto, ese sazón que le hacía falta a la palabra de Dios para que se cumpliera de la manera correctamente. Y aquí es donde vemos, mis amados hermanos, en esta historia podemos apreciar que existen dos grandes tipos de cristianos hoy en día. Es el cristiano que tiene una comunión íntima con el Señor, que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios en todo momento y en todo tiempo. Y tenemos el cristiano súper extra religioso, que es aquel que mira más la ley, mira más la doctrina, se enfoca más en lo literal que en hacer el bien a los demás, que el tener compasión por los demás, que el tener misericordia de aquellos que le rodean. Los escribas y los fariseos no perseguían a Jesús para aprender de él, para regocijarse con él o para apreciar los milagros y los prodigios que Cristo hacía, sino para señalarlo, para juzgarlo. Buscaban la manera de sacar a Jesús de circulación porque no le agradaba la luz que portaba Jesús. ¿Por qué no le agradaba? Porque chocaba con sus creencias, porque chocaban con esos dogmas y doctrinas que ellos habían implantado al pueblo de Dios innecesariamente.
Y ellos son los primeros que ven cómo Jesús hace el milagro. Sin embargo, ven que ni siquiera Jesús tuvo que tocarlo, sino que solamente tuvo que salir palabra de su boca para que este hombre fuera sano y fuera libre de esta enfermedad. ¿Y sabe qué nos dice eso, mis amados hermanos, a nosotros? Es algo que nos golpea el ego muchas veces y que nos golpea la fe, por así decir, porque nosotros a veces estamos tan mal adoctrinados que preferimos supuestamente convertirnos en personas tan religiosas, mis amados hermanos, que se nos olvida la religión del amor, que es la más importante y donde se basa todo realmente. A veces tú te enfocas tanto en las doctrinas que muchas veces te impone el hombre, que ni siquiera es que la palabra de Dios la registra exactamente como tal. Que se te olvida orar por el enfermo, sanar al enfermo, darle de comer al enfermo o a cualquier persona que lo esté necesitando. Los fariseos y los escribas eran tan estrictos con esas leyes que ellos preferían obedecer esa doctrina que había sido impuesta por Moisés y la llevaban de una manera tan al extremo que ellos preferían obedecer eso que amar al prójimo, que hacerle el bien, que extenderle la mano al necesitado. Pero Jesús vino a romper con todo eso, porque no era más que religión, no era más que dogma vacío, letras vacías, pero que estaban falta de amor. El Padre vino a darle el toque especial a las leyes, a la palabra de Dios, para que nosotros como cristianos y como hijos la pudiéramos llevar y vivir de la manera correcta, porque se había salido del hilo, se había salido ya de la línea y del plan que Dios tenía para con su pueblo. Hoy en día podemos ver cómo personas prefieren hasta no cocinar en ese día. Y es el cuarto mandamiento de Dios, está en lo correcto. Es el día de reposo, el día consagrado al Señor. Pero Jesús vino a enseñarnos que Él tenía autoridad sobre el sábado para sanar, para libertar, para hablar de la palabra de Dios, para encaminar un pueblo. No podemos detener la obra de Dios porque sea sábado. ¿Está escuchando? No podemos dejar de sanar a un enfermo, dejar de orar por alguien, dejar quizás de atender a nuestra familia, a nuestros hijos porque sea sábado. Hay que pedirle a Dios cada día que nos dé sabiduría para poder entender su palabra y para poder manejarnos de la forma correcta. Porque muchas veces cuando estamos implementando todo esto tan al extremo total, nos estamos pareciendo a los escribas y a los fariseos. Y Jesús vino a romper con ese patrón que ellos tenían para enseñarnos cómo verdaderamente teníamos que vivir una vida consagrada a Cristo, cómo verdaderamente debíamos de guardar los estatutos, los mandamientos y los principios de Dios, porque se nos había enseñado de una manera que no era la correcta, que estaba muy apartada y muy divorciada de la esencia verdadera que Dios había implementado desde el principio. Así que, mis amados hermanos, espero que hayan podido entender esta palabra y que el Señor toque nuestros corazones, que en vez de nosotros convertirnos en un ser religioso, nosotros podamos desarrollar verdaderamente una vida de intimidad con Dios, una vida de comunión. Porque cuando verdaderamente desarrollamos una vida de intimidad, de oración, de comunión, de estudio de la palabra y nos sumergimos en el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a abrir los ojos, Él nos va a dar la sabiduría para saber sobrellevar, para saber guiar al pueblo, para saber poner en práctica la palabra de Dios. Él te va a revelar la voluntad y el propósito de Dios, siempre y cuando estés dispuesto a oírle y a dejarte guiar por Él. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta hora. No te detengas de hacer el bien sin importar el día. Haz el bien al que lo necesite. Dale el pan a que le hace falta.
Si está a tu alcance, mi amado hermano, sanar, orar por el enfermo, predicar, hazlo, porque a eso nos ha mandado el Señor, a estar los unos para los otros, sin importar el día, sin importar el tiempo, sin importar el momento. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que tengas un excelente día en la presencia y en las manos de Dios. Esto fue todo por